Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo. Cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios, diciendo: Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre: Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante aquí la luz, nos dice, ¿verdad? Para iluminar a los paganos. Y nos hace toda esta historia, ¿verdad? Llega el tiempo de la purificación de la madre, ciertamente según la ley de Moisés, dentro de esta historia de salvación. Pero aquí, queridos amigos, viene lo esencial y lo fundamental. Primero, este hombre, Simeón, que sale al encuentro, ¿verdad? Le recibe. Aquí podemos también mirar un poco, queridos amigos, incluso a nuestros abuelos, a nuestros miren la intuición que ellos tienen y cómo ellos pueden mirar y pueden entender, queridos amigos, cómo Dios se va revelando, cómo ellos pueden leer en la historia de los hijos, en la historia de los nietos, en la historia de los bisnietos, queridos amigos, con este amor tan cercano y con este amor tan grande, para entender cuál es esta historia de salvación. Él estaba esperando el consuelo de Israel. Y por eso dice, queridos amigos, porque hay una apertura del corazón siempre para poder entender aquel que está llegando como Salvador. Pero bueno, entonces tenemos que estar abiertos. Bueno, esta es una de las características que podemos decir de Simeón. Abrir el corazón, abrir nuestra vida a la voz de Dios, a la fuerza de su Espíritu. El Espíritu Santo estaba en él. Primer elemento. Y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías, el Señor. Ver al Mesías, queridos amigos. Esto es lo que queremos. De objetivos, ¿quién es este Mesías, el prometido por Dios para su pueblo? Esa libertad y esa realización plena. Otro elemento, queridos amigos, Simeón es conducido por el mismo Espíritu. Y miren, queridos amigos, hacia dónde se le conduce. El templo. Pero el templo aquí significa la comunidad. Moñan de Yayujutajina, al Mesías que se manifiesta. Peñan de Yara Yesha Kajina, Aeñan de Sherejeru Vive Ayepande, Ere Recibita, Dere Huerecota Jina Pepesino, Amén sean de. Es el templo, queridos amigos. Ya Éxodo 25 te hablaba en la construcción del templo que este es el lugar donde se va a tener que reunir la comunidad gente. El templo cogice inape lugar pepe ñande atutajina aupepe ñande oñondivepa como fraternidad, como hermanos. Gala ñande yo que oía hina ñande 10 aupepe ñande oñondie y cuata
Ahí se pone un jefe ñande yara, ñande abuitebe. Qué lindo, queridos amigos, cuando entendemos lo que significa ser conducidos hacia el templo. La presencia del Mesías y del Salvador llega en medio de una comunidad. Ahí se hermana. Yo me confieso con Dios, es la protestante. Yo y Dios, yo y Dios, yo y Dios. De por y la Biblia no ya escribí la yo y Dios. De por y la yo y Dios. Es justamente ese encuentro personal con el Señor, pero siempre es para un nivel comunitario. La comunidad operaria era la iglesia. Iglesia y se activa su lleva, es la comunidad. Y así entonces, conducido por la fuerza del Espíritu, se dirige a la comunidad, al templo. Y es allí entonces, queridos hermanos, donde Simeón puede entender y descifrar este misterio de salvación. Y allí que entonces de Yaraba lleva para poder descifrar. Ahora sí, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque hay llama, hay cuama, que había sido, te estás manifestando en mis hermanos, te estás manifestando aquí en esta familia, en esta comunidad. Que así sea. Que así sea.